Durante años, Marcelo padeció un picor insoportable en la fosa nasal derecha, una irritación constante que ningún tratamiento parecía resolver. Pero cuando los médicos finalmente descubrieron la causa, el diagnóstico fue tan increíble que dejó a todos perplejos. Era algo tan raro que podría cambiar tu vida para siempre. Embárcate ahora en esta apasionante historia, y si ya conoces nuestro canal y quieres ayudarnos a seguir emocionándote con más vídeos, te pido que nos ayudes pulsando el botón de me gusta. Vayamos al vídeo. Marcelo estaba en casa cuando recibió una llamada inesperada. «¿Hola?», respondió con voz curiosa. Del otro lado, una pausa antes de que el médico hable. «Señor Santos, este es el doctor Fernández, del Centro Clínico San Lucas. ¿Podemos hablar en persona lo antes posible? Revisé sus exploraciones y hay algo importante que debemos discutir». Marcelo sintió que su corazón se aceleraba. «¿Es algo serio?», preguntó, tratando de mantener la calma. El médico dudó antes de responder. «Prefiero explicarte en persona, pero es importante actuar rápido». Atónito, Marcelo colgó el teléfono. Ya estaba acostumbrado a lidiar con la picazón que había interferido con su rutina durante años. La sensación constante era como si una aguja perforara la cavidad nasal. Inicialmente pensó que era algo pasajero, pero la irritación se intensificó afectando su sueño, su trabajo e incluso su interacción social. Los amigos bromeaban llamándolo Marcelo el Narigón, pero para él no era divertido. Esa condición le consumía la vida. Desesperado, buscó alternativas. Probó remedios caseros, aerosoles nasales y compresas calientes, pero nada pareció ayudar. Las largas horas en foros de internet lo llevaron a diagnósticos aterradores, pero ninguna respuesta encajaba. Una noche, el malestar se volvió insoportable. Se iluminó la nariz con la linterna de su teléfono celular, buscando algún signo, pero solo encontró la hinchazón habitual. A la mañana siguiente decidió buscar ayuda profesional. Cuando llegó a la clínica, se sintió un poco avergonzado. «¿Y si es solo una alergia?», pensé. En la sala de exploración, la doctora Fernández escuchó atentamente su informe y realizó un examen detallado. «Hay un tabique desviado y algunos cambios óseos, pero nada que explique completamente su queja», explicó el médico. Sugirió una rinoscopia, un procedimiento más invasivo. Marcelo asintió, decidido a descubrir la causa de su tormento. Durante el examen, el médico quedó intrigado. Su expresión, antes neutral, se volvió seria. «¿Qué pasó?», preguntó Marcelo, angustiado. El doctor Fernández hizo una pausa antes de responder. «Aquí hay algo inusual. Necesitaremos una tomografía computarizada para confirmar». A los pocos días llamaron a Marcelo para la cita. El doctor Fernández, con un sobre de examen en la mano, fue directo al grano. «Marcelo, encontramos algo raro. Tienes un diente ectópico creciendo en tu cavidad nasal». Marcelo parpadeó incrédulo. «¿Un diente? ¿En mi nariz?». El médico asintió y explicó que se trataba de una afección rara pero posible. La buena noticia fue que el problema se podía solucionar con una sencilla cirugía. La revelación provocó una mezcla de alivio e incredulidad. Finalmente, hubo una explicación para años de sufrimiento. Marcelo compartió la noticia con amigos, quienes reaccionaron entre risas y shock. «¿Un diente en la nariz? Te lo estás inventando», exclamó un amigo. Aún así, el diagnóstico trajo una esperanza que Marcelo no sentía desde hacía mucho tiempo. A medida que se acercaba el día de la cirugía, la ansiedad aumentaba. Por la noche buscó información sobre el procedimiento, pero los resultados solo lo pusieron más nervioso. Respirando profundamente, intentó centrarse en el lado positivo. «Esto terminará de una vez por todas», se repitió. En la mañana señalada, Marcelo llegó a la clínica. El ambiente tranquilo ayudó a aliviar algo de su tensión. Tumbado en la mesa de operaciones, vio entrar al médico con una sonrisa tranquilizadora.
¿Vamos a acabar con esta molestia?, preguntó el doctor Fernández. Marcelo asintió, sintiéndose preparado. Cuando la anestesia lo envolvió, cayó en un sueño profundo. Cuando despertó, todavía aturdido, notó una diferencia inmediata. La picazón había desaparecido. Fue surrealista. El doctor Fernández se acercó con un pequeño recipiente en el que estaba el culpable, un diente. «Este pedacito fue el responsable de todo el sufrimiento», afirmó el médico. Marcelo miró el objeto entre fascinado e indignado. «Es increíble cómo algo tan pequeño puede causar tanto daño». En los días siguientes, Marcelo se recuperó rápidamente. La ausencia de irritación fue un alivio indescriptible. Se dio cuenta de lo limitada que había sido su vida y sintió como si le hubieran dado una nueva oportunidad. Marcelo sintió una libertad renovada. Cada respiración era un recordatorio del tormento que finalmente había dejado atrás. Durante las siguientes semanas se adaptó a su nueva realidad, disfrutando de la vida sin las limitaciones de la picazón incesante. Su sueño nocturno se volvió tranquilo y pudo concentrarse en su trabajo sin interrupciones. La paz lo rodeaba, pero, de vez en cuando, todavía reflexionaba sobre la extrañeza de todo lo que había vivido. En la cita de seguimiento, el doctor Fernández confirmó que la recuperación fue excelente. «Marcelo, lo estás haciendo muy bien. No hay signos de complicaciones. ¿Cómo te has sentido?». Marcelo sonrió aliviado. «Como si tuviera una nueva vida. Sinceramente, no sé cómo agradeceros todo». Emocionado por la mejora, Marcelo decidió compartir su experiencia con otros. Durante una cena con amigos, contó toda la historia, desde el picor inicial hasta el sorprendente diagnóstico. Las reacciones fueron variadas: risas, expresiones de shock e incluso preguntas curiosas. «Deberías escribir un libro sobre esto», sugirió su amigo Felipe. «Podría llamarse El diente en la nariz y otras historias increíbles». Marcelo siguió riéndose, pero la idea de transformar su experiencia en algo que pudiera ayudar a otras personas empezó a tomar forma. Poco después, Marcelo recibió una llamada del doctor Fernández. «Señor Santos, lamento molestarlo. Tengo una petición un poco inusual. Su historia es tan única que creo que podría ayudar a otros médicos y pacientes. ¿Estaría dispuesto a permitir que quede documentado en un documento médico? Garantizamos total anonimato». Marcelo se quedó pensativo. Era una propuesta inusual, pero la idea de convertir su sufrimiento en algo útil le resultaba atractiva. «Si ayuda a otras personas, por mí está bien», respondió. A partir de ese momento, la historia de Marcelo empezó a ganar protagonismo. El artículo sobre su caso fue publicado en una revista médica, generando interés en la comunidad científica. Marcelo se sorprendió al darse cuenta de que algo tan personal podía tener un impacto tan amplio. En un correo electrónico, el doctor Fernández le agradeció su colaboración. Su caso generó importantes discusiones. Muchos médicos ahora están más atentos a diagnósticos como el suyo. Marcelo respondió agradecido, contento de saber que su experiencia ayudaría a otras personas. Unos meses después, Marcelo fue invitado a participar en un evento comunitario de salud, donde compartió su historia. Aunque inicialmente reacio, aceptó la invitación. En el escenario, Marcelo habló de los años de sufrimiento y del camino hacia el diagnóstico. El público reaccionó con risas, exclamaciones de sorpresa e incluso emotivos aplausos. Muchas personas se acercaron a él después, compartieron sus propias historias médicas o le agradecieron su inspiración. Esa noche, al regresar a casa, Marcelo reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Antes se sentía abrumado por el picor y la frustración. Ahora era libre, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Se dio cuenta de que la experiencia le había enseñado valiosas lecciones sobre la resiliencia y la importancia de buscar ayuda, incluso cuando todo parece perdido. Marcelo pasó los siguientes meses disfrutando plenamente de la nueva etapa de su vida. La libertad de vivir sin una constante irritación de la nariz transformó su rutina.
reanudó actividades que antes le resultaban difíciles, como practicar deportes y concentrarse en lecturas largas. Su productividad en el trabajo ha mejorado significativamente y los momentos con amigos y familiares se han vuelto más ligeros y relajados. A pesar de esto, el impacto de su viaje aún le hizo reflexionar sobre cómo algo tan pequeño había causado una conmoción tan grande. Un día, Marcelo recibió una invitación inesperada para participar en un programa de televisión local. El tema del episodio sería historias médicas inusuales. Después de considerar la idea, decidió aceptarla. Sintió que compartir su experiencia podría concienciar a más personas sobre la importancia de buscar ayuda médica, incluso para problemas que parecen triviales. En el estudio, Marcelo fue recibido con entusiasmo por la producción. Durante la entrevista, contó con naturalidad su historia, desde los años de sufrimiento hasta el sorprendente descubrimiento del diente ectópico. ¿Qué pasó por su mente cuando el médico le explicó el diagnóstico?, preguntó el presentador. Marcelo se rió al recordar el momento. Estaba en shock. Pensé que estaba bromeando conmigo. Un diente en la nariz parecía imposible. El público reaccionó con risas y asombro, pero también con empatía. Marcelo aprovechó la oportunidad para animar a la gente a no ignorar los síntomas persistentes y a buscar respuestas, por improbables que parezcan. Si hubiera renunciado a buscar ayuda, tal vez todavía estaría sufriendo hoy. Fue difícil, pero valió la pena. El impacto de la entrevista fue mayor de lo que esperaba. Marcelo recibió mensajes de personas que enfrentan problemas de salud similares o que se sintieron inspiradas por su determinación. Algunos incluso compartieron historias de enfermedades raras que también habían sido difíciles de diagnosticar. Poco después, Marcelo fue invitado a un evento académico organizado por un grupo de estudiantes de medicina. Durante la charla, habló sobre el impacto emocional de vivir con un problema de salud no diagnosticado y la importancia de que médicos y pacientes trabajen juntos para encontrar respuestas. Escuchando atentamente, los estudiantes le hicieron preguntas sobre cómo lidiaba con la ansiedad y el proceso de recuperación. Marcelo se emocionó al ver cómo su historia estaba ayudando a formar la próxima generación de profesionales de la salud. Finalizado el acto, el doctor Fernández, que también estaba presente, se acercó a saludarlo. Tienes talento para contar historias, Marcelo. Su experiencia aportó una perspectiva humana que a menudo falta en la medicina. Marcelo le agradeció con una sonrisa. Creo que todo esto me ha demostrado que, por extraño que parezca, incluso algo negativo puede tener un lado positivo. De regreso a su rutina, Marcelo siguió disfrutando de la vida con un nuevo sentimiento de gratitud. Se propuso cuidar mejor su salud y animó a quienes lo rodeaban a hacer lo mismo. La experiencia de años de lidiar con la picazón dejó cicatrices emocionales, pero también una poderosa lección. Hay que persistir, incluso cuando el problema parece imposible de resolver. En una noche tranquila, mientras organizaba algunas cosas en casa, Marcelo encontró el contenedor donde estaba guardado el diente extraído durante la cirugía. Lo sostuvo por un momento, recordando todo el sufrimiento que ese pedacito había causado, pero también el alivio que sintió al finalmente deshacerse de él. Decidió que era hora de deshacerse de ese objeto, dejando simbólicamente las últimas huellas de ese capítulo de su vida. Al tirar el diente, Marcelo sintió que se le quitaba un peso de encima. Sonrió para sí mismo, sabiendo que había superado algo que parecía imposible. Ahora, completamente libre, podía dar un suspiro de alivio, tanto literal como emocionalmente. La experiencia había cambiado su vida para mejor y sabía que, por improbable que fuera, esa historia sería para siempre un recordatorio de su fuerza y resistencia. Marcelo pasó los siguientes meses disfrutando plenamente de su nueva vida. Con más energía y sin las molestias constantes, comenzó a dedicarse a actividades que antes le eran inviables. Reanudó sus entrenamientos de carrera, viajó con amigos y comenzó a planificar proyectos que antes le parecían lejanos. En una cena familiar, Marcelo compartió sus reflexiones sobre lo aprendido.
Creo que todo sucede por una razón. Si no hubiera presionado tanto, no solo habría seguido sufriendo, sino que quizás no habría encontrado formas de ayudar a otras personas con mi historia. Su hermana, conmovida, respondió: «Fuiste muy valiente, Marcelo. No es fácil exponer algo tan personal». Sonrió pensando en el impacto inesperado que este viaje había tenido en su vida y en la de los demás. Fue en ese momento que se dio cuenta de que, incluso en las situaciones más adversas, siempre había una oportunidad de crecimiento. Marcelo recibió otra invitación a un evento, esta vez internacional, centrado en estudios de casos médicos raros. Al principio dudó, pero decidió aceptar. En el escenario, frente a un público de médicos, investigadores y otros pacientes, Marcelo contó su historia con el mismo entusiasmo y sinceridad de siempre. Las preguntas que surgieron al final mostraron cuán única y valiosa fue su experiencia. ¿Cree que podría haber manejado esto solo?, preguntó un médico entre el público. Marcelo respondió con firmeza: «No. Si hay algo que he aprendido es que nunca debemos dudar en buscar ayuda. La solución puede estar donde menos la esperamos». Al finalizar el evento, Marcelo recibió innumerables agradecimientos y felicitaciones. El doctor Fernández, que también estaba presente, no ocultó su orgullo. «Marcelo, convertiste algo difícil en una inspiración para todos nosotros. Su historia no solo refuerza la importancia de un diagnóstico cuidadoso, sino que también nos recuerda el impacto humano de nuestras acciones como médicos». Marcelo le agradeció emocionado, sintiendo que esa experiencia, aunque desafiante, le había dado un propósito mayor. En los días siguientes continuó compartiendo su historia, consciente de que cada vez que hablaba, plantaba una semilla de esperanza y determinación en quienes escuchaban. ¿Qué te pareció la actitud de Marcelo al compartir su historia? ¿Tendrías el valor de contar algo tan personal para ayudar a otras personas? ¿Alguna vez se ha enfrentado a un problema médico difícil de diagnosticar? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado esta conmovedora historia, te pido que dejes un me gusta en este vídeo y lo compartas con tus amigos. Este otro vídeo que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla también es muy conmovedor y seguro que te conmoverá. Suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. Hasta el próximo vídeo.